Seguimos con Primera Hora por Teleimpacto, canales 22 y 52. Mira, Brevemente, a propósito. no, que no se nos olvide, Genchi, antes me disculpa, que no es norma en nosotros, que debimos iniciar hablando del día de hoy. ¿Sabe que un día como hoy, hace 37 años, Sí, se suicidó don Antonio Guzmán. en el Palacio Nacional Silvestre Antonio Guzmán Fernández? Dice ahí que continúa El presidente de los derechos el humanos. misterio a los 37 años de su suicidio. Don Antonio Guzmán Fernández ha sido para mí, yo no quiero incluir a nadie, el presidente más honesto y quien liberó a los dominicanos de lo que fue la era de Balaguer, la era de Trujillo, en cuanto a los dominicanos no poder vivir en su país y ser exiliados que no podían entrar. Y fue el presidente que liberó por primera vez en la historia de este país, limpió las cárceles de los presos llamados presos políticos. Y digo todo eso porque mi primo hermano Rafael Jiménez Curi, Fefén, quien fue perseguido durante la era de los 12 años de Balaguer y lo vinieron a llevar preso en el año 1977, cuando llegó don Antonio Guzmán Fernández, le abrió las cárceles a los presos políticos. Y por eso se salvó mi hermano. Otro de los beneficiados fue Fafa Tavera, Genchi. Y todos los dominicanos que estaban exiliados, incluyendo Wessing, ¿te acuerdas? Elías. Sí, y uno de los el piche más grande de la historia de este país en el béisbol de la República Dominicana, Diomedes Guayubín Olivo, quien por ser cuñado de Wessing, Balaguer lo involucró en el supuesto plan de desestabilización y de golpe de Estado, y también fue exiliado. Y pudo retornar a su país. Así es la vida. Mira, honor a don Antonio Guzmán Fernández. Y al PRD. Y al PRD. Y al PRD. De esa época. El compromiso era el PRD que lo tenía. Sí, que hay que recordar el momento en que nos encontramos de la situación de ingobernabilidad inconstitucional que tenemos, porque el Congreso hay un sistema de ingobernabilidad prácticamente, es un desastre. ¿Qué era lo que tenía Balaguer? Porque era dueño absoluto de todo en el país, porque 74, 78, ninguna organización política, en el caso del PLD recién fundado en el 73 y el PRD, no pudieron participar en las elecciones 74-78 por la agresividad de la violencia del gobierno de Balaguer. Y don Antonio, que se había hecho el acuerdo de Santiago. Incluso hay que decir que don Antonio en el 74 retiró la candidatura porque no había condiciones. Era bala limpia. No había condiciones. Que era el acuerdo de Santiago. Y no podían hacer campaña. No podían hacer campaña. Lo esperaban los reformistas. A tiro limpio. A tiro limpio. Donde quiera que fuera. No había condiciones para eso. Entonces, al no haber condiciones, que fue el mecanismo que utilizó Balaguer para que no hubiera elecciones y continuar, y que lamentablemente Balaguer no tenía que buscar un partido para legitimizar esas elecciones, consiguió que el ex contraalmirante Homero Lajara Burgos, Luis Homero Lajara Burgos, se prestara a esa bajeza. Hasta ese partido PPC. El PPC. Y entonces... Partido Popular Cristiano. Entonces legalizó las elecciones, porque Balaguer solo era un bendito dictador, y al retirarse todos los partidos, para poder decir Balaguer que hubo elecciones democráticas en un país totalmente militarizado, acorralado todo el sistema, con una banda colorada matando a dos manos, ¿recuerda? Claro. Y que después de esa
de ese triunfo de esa manera. Un año después, el 17 de marzo de 1975, matan a Orlando Martínez Holder. Y ni hablar de todos los que mataron en esos 4 años restantes. Sin embargo, don Antonio Guzmán Fernández, a pesar de los tiros durante la campaña del 78, Genchi, porque también hubo tiros, que incluso hubo una provincia donde no pudieron entrar, provincia Independencia, donde estaba el cacique, presidente del Congreso. Ok. ¿Cómo era el nombre de él? Ese monto del Congreso. Que recuerdo yo la historia también, don Antonio y Peña hablando. Carvajal. No, Carvajal tú eres que le piña. Era el de Independencia. Pero sí. Carvajal Suero también fue de lo que en Elías Piña también pudo entrar. Porque era tiro limpio para el sur. El PRD no podía llegar. Habían sitios donde el PRD no pudo hacer campaña. Porque no se le permitía por los tiros, los caciques que habían. Porque en ese entonces creo que nada más teníamos 27 provincias, incluyendo el distrito, en el 78. Y todos eran reformistas, porque Balaguer era dueño del Congreso entero. No me acuerdo cómo se llama. Porque no hubo elecciones de los partidos políticos y Homero Lajara Burgos no ganó ninguna senaduría. Eso fue nada más un mamotreco a lo que se prestaba el contraalmirante, enemigo del PRD y sobre todo enemigo de Peña Gómez, personal, como lo era Homero. Entonces, don Antonio Guzmán Fernández, hay que reconocer que hizo un gobierno que, aunque hubo algunos debacles encabezados por el ministro de Educación, ¿te acuerdas? Porrelo Reynoso. Pedro Porrelo Reynoso. Que fue interpelado por Atoy de Camp, presidente de la Cámara de Diputados. Y donde también se hacían acusaciones de que su hija, quien era la secretaria administrativa de la presidencia en ese entonces, Sonia Guzmán, eran de las acusaciones que se vertían ante la rivalidad de Salvador Jorge Blanco, Atoy de Camp, contra el gobierno del presidente don Antonio Guzmán Fernández y Jacobo Marluta. Al final se dice que deprimido y que él decía que no le iba a entregar la banda presidencial a Salvador Jorge Blanco porque era un cuervo que le dijo a Peña Gómez Guzmán Fernández que le iba a sacar los ojos. Prefirió suicidarse un día como hoy. Recuerdo perfectamente que era un viernes para amanecer sábado o un sábado para amanecer domingo, creo que era viernes para sábado, y yo andaba con un grupo de amigos que andábamos en discoteca ese día, y cuando surge la noticia, Genchi, fue viernes. Viernes para sábado. Fue viernes. Sí, nosotros, por eso digo que recuerdo que era así. Entonces, cuando surge la noticia, que no es como ahora, que uno lo hubiese sabido de una vez en el celular, sino que nos enteramos ya tarde de la noche. Eran pasadas las 12 de la noche. Y tuvimos que marcharnos para la casa. Porque entonces empezaron a circular los militares por las calles. No había condiciones. No había condiciones y al día siguiente fue que el vicepresidente entonces habló, que era y asumía que era el licenciado Jacobo Marluta Salazar, que gobernó los próximos 43 días que quedaban, que restaron para concluir, y fue quien le entregó a Salvador Jorge Blanco. Y hay que decir también de que yo recuerdo mucho ese gobierno porque le di seguimiento porque vengo de una familia de tradición
PRDista Peña Gómez. Cuando digo PRDista Peña Gómez, no PRDista Juan Bosch, sino PRDista Peña Gómez. Vengo de una familia que uno se formó sobre la base de esa militancia, simpatía y objetivos políticos del PRD de entonces. Entonces, ¿qué sucedió? Que al llegar don Antonio Guzmán al poder, el PRD y toda su gente a nivel nacional entendía de que las necesidades y aspiraciones más sentidas de la sociedad dominicana, que era el respeto a las libertades públicas, a la libertad de expresión y a los derechos civiles y políticos de cada individuo, entonces la gente entendió que había que buscar la forma de cómo celebrar esto. Y se celebró la asunción al poder de don Antonio Guzmán Fernández, que ya venía con una de las principales coaliciones políticas que se había hecho, que era la del Acuerdo de Santiago, que había hecho Peña Gómez, que fue el armador de todo este tipo de acuerdos y de alianzas. Y recuerdo perfectamente cuando los medios informativos, principalmente la radio, Notitiempo, de Radio Comercial, hablaba de la salida de los aviones dominicanos a diferentes partes del mundo, que tenía autorización de los diferentes aeropuertos para poner esos aviones ahí y anunciarle a la gente que los dominicanos que querían regresar al país tenían un avión, que no tenían que pagar nada, solamente montarse y venir a su país, que el post-trujillismo había terminado y venía mucha gente en esos aviones a celebrar la libertad y a celebrar la democracia, que el PRD de entonces había llegado al poder y ese era uno de sus compromisos. Esa era una de las garantías de que el pueblo buscaba con la asunción, con la llegada del PRD al poder, con Antonio Guzmán y Jacobo Magluta. Y así fue. Por eso le dicen el presidente de los derechos humanos. Porque las libertades públicas, los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, que aquí no se podía hablar, lo que nosotros hacemos aquí, ni por asomo. Pero señores, pues, muchos se atrevieron y están bajo la tierra a 7 pies. Hoy lo estamos recordando. Orlando comenzando. Y un grupo de gente que, a todos los niveles. ¿Y por qué tienen que ir sin mandar los muchachos? Porque estaban ejerciendo su derecho de pronunciarse y activar políticamente en contra de lo que estaba pasando aquí en la República Dominicana. Y para preservar la vida, lo mandaban, o Balaguer negociaba con su gente a través de sus esbirros para decirle que se vayan. Y Balaguer tenía eso como negociación. Y se lo decía a la gente: óyeme, manda a ese muchacho, mándalo. ¿Ah, lo dejaste? Murió. Y esa era una forma de cómo se chantajeaba a las familias de entonces que tenían esos muchachos, que cumpliendo su papel, porque era cumpliendo su papel, porque hoy es que hay mucha gente que no cumple su papel en esta sociedad y son responsables de lo que está pasando hoy, por inactivo y por indiferente y por poco ciudadano. En aquel tiempo estaban los muchachos, como le decían, gente inteligente, leyendo, estudiando, preparándose, valiente, dispuesto a lo que sea con Balaguer. Pero la familia, el dolor de la familia y el cuidado y la zozobra, muchos de ellos tuvieron que transigir y coger un avión e irse, porque políticamente ellos no podían estar en este país. O se arrinconaban y dejaban de activar políticamente o salían del país para poder preservar la vida, y muchos de ellos, como dice Costa Curi, tuvieron que preservar su vida. ¿Cómo? Yéndose. Llega el PRD y venga todo el mundo. Venga todo el mundo. Dominicano que es político, sí. Venga. Y eso tenemos hasta hoy. Porque el pueblo dominicano ha sabido librar sus luchas con sus limitantes, pero ha sabido librar sus luchas. Y muchas de ellas las ha ganado y otras hoy
estamos todavía luchando, porque hay cosas que tenemos que lograr, que todavía no la hemos conseguido. Y tenemos que seguir en esto. Suceda lo que suceda, cumpliendo nuestro papel de ciudadano, porque esto no se puede quedar así. Aquí hay cosas que tenemos que resolver y que tenemos que garantizar y que tenemos que lograr en este país. La libertad y la justicia que todo ser humano aspira a tener mientras vive. Y aquí en nuestro país nos faltan muchas cosas. Unos se han vendido, otros se han retirado, otros se han ido, otros se han muerto. Y hay un grupo que estamos luchando y que estamos resistiendo todavía con mucha dignidad y con mucho valor, pero luchando. Desde nuestras trincheras y nuestras formas, pero seguimos reclamando el concurso de toda la sociedad para conseguir las muchas cosas que nos faltan. Y hay que recordar a don Antonio Guzmán y recordar al PRD de aquel entonces, el PRD de Peña Gómez. Que usted puede decir de Peña lo que sea, pero la historia de la República Dominicana no se puede escribir sin mencionar a ese hombre en muchas páginas. Y muchos hombres y mujeres que han hecho lo que han tenido que hacer, lo que la historia, lo que el momento les ha dicho, que han tenido que hacer. Muchos. La historia está ahí. Entre ellas la más reciente, la más hermosa de las epopeyas históricas que tiene nuestro país, que es la Revolución de Abril de 1965. La más reciente. En donde se vio hasta niños y niñas cargando agua en galoncitos para ir a meterle en los jeeps e ir irrigándosela a la gente que pasaba por las calles armados en defensa de los intereses de la República Dominicana. Eso es así. Así es que el oro a don Antonio Guzmán Fernández y a todos los hombres y mujeres de aquel tiempo que lograron que las libertades políticas y los derechos humanos del país se comenzaran a conocer, porque aquí Balaguer, Trujillo, Balaguer, el triunvirato y ninguna de esa gente garantizaron eso a los dominicanos. Mira, no podemos dejar de pasar que esta fecha histórica del 4 de julio también debe de ser de más recordación y da pena que no aparezca o se aparece muy poco en los medios de prensa de este país, porque un día como hoy, Enchi, hace 158 años, y casualmente en el cercado San Juan de la Maguana, fue fusilado por orden de Pedro Santana, Sí. uno Francisco. de los 3 próceres de la independencia, de la patria, de la República Dominicana, de la dominicanidad, Francisco del Rosario Sánchez, quien un 4 de julio de 1961 fue fusilado en San Juan de la Maguana después de haber sido capturado en el cercado por tropas al servicio de Pedro Santana. Hoy también se cumplen esos 158 años. Y dijo él, dentro de lo pronunciado, registrado en la historia, cuando llegó procedente de Haití, casualmente. Sí, porque por eso fue que está en el cercado, porque entró por Haití. Entró por Haití. Díganle que yo soy la bandera. Oye, como él se... Hay que decir que en el ajusticiamiento de Pedro Santana, de Francisco Sánchez del Rosario. Que sí, porque se habla de que se ha hecho una corrección. Sí, una investigación, sí, igual que la de Mella, que es Matías Ramón Mellas. Y no Ramón Matías. Y ahora dice que es Francisco Sánchez del Rosario. Sí, mi tío Villa Castillo, que es un historiador, así lo recogió y lo demostró a partir de esa investigación que hizo precisamente Villa. Es que se está utilizando el nombre correcto porque el papá y la mamá de Sánchez eran casados.
Y él era sobrino de María Trinidad Sánchez. Él era sobrino de María Trinidad Sánchez, Sí, correcto. que era Entonces, su tía, por la eso- primera fusilada Por eso se ve, entonces, por eso- Pedro Santana. Ese fue uno de los orígenes que se entendió que era Sánchez del Rosario Sí. y no del Rosario Sánchez. Sí. Exactamente. Entonces, consciente de eso, hay que decir que cuando a Sánchez lo ajustician en el cementerio de San Juan, que ahí está la mata, Donde cuando fue él lo fusilado. ajustician ahí, donde fue fusilado, ahí había un hijo de Sánchez. Y vio cuando el mismo Santana le dio una patada a Sánchez. Y le dijo, solamente así le puede dar a mi padre. Maniatado, y esa, Sí. porque así podía, buen abusadorazo, darle a un hombre. Así podía Santana darle una patada a Sánchez, Sí, por el costado. Amarrado, ¿verdad? amarrado. Amarrado. Y da la orden para Lo fusilarlo. que me da deseo es de maldecirle la madre a ese hombre. Amarrado, ¿verdad? Y cuando lo van a fusilar, dice Sánchez que si alguien osara mancillar su nombre, Díganle. dígale que soy la bandera Mira. nacional. Wow. Testículo, ¿eh? Testículo de un hombre, sabiendo que estaba delante de un ejército. Porque después que lo agarraron a él allá en el cercado, después de ahí movilizaron a todo el mundo y todas las tropas de San Juan y todos los esbirros que tenía Santana en toda la zona para concentrarlo allá donde hoy está el cementerio de San Juan, de la Capotillo con Monseñor de Meriño. Ahí cuando usted está en la puerta de ese cementerio, allí en San Juan, usted mira a la izquierda y hay un pequeño mausoleo ahí que cuando yo iba al cementerio que jugaba pelota de barrio a barrio por ahí, había siempre un guardia haciendo guardia de honor ahí. Pero eso lo quitaron. Yo no sé, pero parece que Sánchez no se merece eso. Entonces, consciente de eso y un grupo de abogados prominentes de toda la región, porque entonces cuando le hicieron preso, que corrió la noticia, entonces la gente, Santana invitando gente para que vayan a ver eso, porque así los tiranos y los dictadores lo que quieren es meter miedo con eso. Sin embargo, a Sánchez, solamente cuando le dio esa patada Santana a Sánchez, solamente así podía darle a Sánchez, como le dijo el hijo de él, que le mataron a su padre, lo fusilaron así delante de ese niño. Y ese muchacho, un adolescente, le dijo, solamente así puede darle usted puede darle un golpe a mi padre. Pero También es bueno resaltar, estoy buscando, porque cuando el 27 de febrero de 1845 Santana manda a fusilar a María Trinidad Sánchez, quien junto a Concesión Bona y a otras más confeccionaron la bandera. Cuando ella iba pasando, la llevaban por la puerta del conde. Ella exclamó algo extraordinario. Yo lo estoy buscando porque a la verdad que tanto la tía como el sobrino fueron víctimas de un maldito, de un perverso, como Pedro Santana, que Balaguer, en su ira de siempre, de la maldad, llevó al Panteón Nacional en contra de todo un país y puso al lado donde están los restos de los grandes libertadores a Pedro Santana, traidor y criminal de nuestros héroes, lo puso al mismo nivel. al mismo nivel. Coño, Balaguer tiene que pagar mucha vaina. Ni muerto paga Balaguer. Ni muerto paga Balaguer con todo lo que hizo, porque la verdad que Es que de Balaguer es lo malo que sale. Aquí está. Él hizo muchas cosas. Él hizo muchas cosas aquí que están uno las tiene que palabras. tenerlo como referencia, pero hizo mucha vaina mala. Pero aquí están las palabras de la historia de María Trinidad Sánchez que yo quería que los jóvenes, los adultos, para que vean lo que es tener valor, y en este caso no de un hombre, sino de una digna mujer. El 27 de febrero de 1845, al cumplirse el primer aniversario de la independencia de la República, en la cual ella fue
grande por nuestra bandera, confesión de ella y de Concesión Bona y otras más. Cuando la llevaban camino desde la fortaleza Osama hasta el cementerio donde fue fusilada, y al pasar por la puerta del conde, exclamó, oigan estas palabras, gente: Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y que sálvese la República. Cúmplase en mí, Dios mío, tu voluntad, a Dios diciéndole, y que se salve la República. ¿Habrán hombres capaces de decir eso? Llevándola a un paredón para fusilarla y no temerle, sino demostrando el orgullo de que la libertad y la verdad, aún en momentos difíciles, no se temen. No se teme. La libertad y la verdad no nos va a hacer cambiar ni a mí ni a gente. No tenemos por qué temer. Si María Trinidad Sánchez fue capaz de clamar de esa manera, ¿quién soy yo para no hacerlo? Claro. O tú, gente. Claro. Eso es verdad. Y más en tiempo... Honor a Francisco Sánchez del Rosario en su 158 aniversario. Responsable de enarbolar nuestra bandera, izarla, aquel 27 de febrero de 1844 en la Puerta de la Misericordia, cuando después del trabucazo de Matías Ramón Mella, dio inicio a lo que hoy, con orgullo, todos podemos decirnos que viva la República Dominicana y que somos dominicanos. Señores, gracias por su atención. Nosotros volveremos mañana con todos ustedes. Tengan todos feliz resto del día y recuerden continuar con la programación de Teleimpacto.